¿Qué tal, chicos? Saludos. Como recordarán, la sesión anterior estábamos revisando ya igual qué pasaba con los tipos de oraciones, ¿no? Que corresponden a la rama de la lingüística, ¿no? O a la disciplina que se denomina como sintaxis, ¿ok? Y bueno, la ocasión pasada revisamos el qué pasaba con el sujeto, el predicado, y vimos los tipos de sujeto que tenemos, ¿no? A nivel gramatical. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar dos temas que son como igual grupos generales, ¿vale? Y bueno, el primero tiene que ver con bueno, ambos tienen que ver con el predicado. El primero tiene que ver con los tipos de predicado, ¿no? Y con los tipos de verbo que se establecen en la predicación. Y el segundo tema que vamos a ver, pues tiene que ver con los tipos de modificación que se establecen precisamente en el predicado, ¿ok? Entonces, bueno, para el primer tema tenemos que, bueno, dentro de los tipos de predicado hay que establecer que hay tres grupos principales. Los predicados nominales, los predicados verbales y los predicados adverbiales, ¿ok? Hay que establecer que, bueno, que estas designaciones se generan a partir de que, bueno, eh, es a partir de identificar qué categoría gramatical es la que se desempeña a nivel sintáctico o a nivel oracional como núcleo de ese predicado, ¿ok? Entonces, bueno, eso explica o eso nos debe entender que precisamente, bueno, no todos los núcleos del predicado tienen que ser forzosamente verbos, ¿ok? Porque precisamente es lo que vamos a explicar, que dentro de los grupos de predicado nominal, pues encontramos categorías exactamente que cumplen la función del núcleo y que regularmente son los sustantivos y los adjetivos, ¿vale? Para los predicados nominales. Para los predicados adverbiales, pues bueno, son cuando se utilizan adverbios, y para los predicados verbales es cuando se utiliza precisamente como núcleo un verbo conjugado, ¿ok? Y bueno, dentro de esa predicación, pues bueno, vamos a observar que van a haber diferentes verbos que van a desempeñar funciones específicas y bien particulares, ¿vale? Y bueno, en la gramática se conocen más o menos unos siete grupos, unas 7 clasificaciones de estos verbos, ¿ok? Que más allá de su categoría de verbos, tienen otra clasificación ya a nivel sintáctico. Eso es algo que necesito que quede muy claro porque es precisamente lo que explica lo que a continuación voy a abordar, ¿ok? El primero, los verbos copulativos. Como lo establece en el nombre de esa clasificación, pues bueno, eh, abarcan precisamente tres tipos de verbo, ¿ok? Que son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Que, ok, sí, a nivel categoría gramatical son tres palabras completamente diferentes que a nivel semántico expresan cosas completamente distintas, pero bueno, que a nivel sintáctico, a nivel oracional, sí están haciendo una relación copulativa que es una función única, ¿ok? Que es precisamente establecer una vinculación entre, puede ser el sujeto y el predicado, sin un intermediario verbal, por así decirlo. Que en este caso, pues son esos tres verbos, ¿no? Ser, estar o parecer. Entonces, vamos a tener una relación de predicación copulativa precisamente cuando veamos apareciendo estos tres verbos, ¿no? El verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Como en el ejemplo, el árbol está seco. A nivel sintáctico no hay ninguna diferencia con decir el árbol es seco o el árbol parece seco, ¿ok? Pero ustedes ya saben que a nivel gramatical, a nivel semántico, pues cada uno de esos verbos expresa cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero a nivel sintáctico no está pasando otra cosa más que una vinculación copulativa. Los siguientes tipos de verbo pues son los verbos transitivos, ¿ok? Que igual como lo establece el título, lo que hacen es establecer una continuidad o una transitividad entre la información que hay o que se establece desde el sujeto con el verbo y que se continúa con ya sea un complemento directo o pues sí, regularmente son complementos directos, ¿ok? Un ejemplo puede ser con el verbo comprar, ¿ok? El verbo comprar se dice que a nivel sintáctico es transitivo precisamente porque exige un complemento directo. En este caso, pues puede ser, no sé, un ejemplo puede ser el profesor compró plumones, ¿no? Y bueno, ahí veremos ahorita
En ese ejemplo vamos a ver que el complemento directo nos ayuda a responder esa parte, ¿no? ¿Qué compró el maestro? Ah, pues plumones. Pero ahí se ve la transitividad del verbo, ¿no? Que exige un complemento. No así precisamente con el otro grupo, que son los intransitivos, que precisamente son verbos que no exigen una transitividad o una continuidad más allá del verbo mismo, ¿ok? Un ejemplo ahí puede ser como el verbo dormir, ¿no? Yo duermo y no necesito... La idea se entiende, ¿no? Es una oración completa, con un sentido completo, por supuesto, ¿no? Y que exactamente está compuesta con un verbo intransitivo, que en este caso, pues es dormir, ¿no? Porque no exige más que a lo mejor un complemento circunstancial o algún otro agregado, pero en realidad la idea se entiende, ¿no? Hasta ese segmento verbal, ¿no? Y bueno, les digo, ¿qué otras clasificaciones verbales hay? Pues bueno, están los verbos reflejos, los cuasirreflejos, los verbos auxiliares y los verbos uniformales, ¿no? Y bueno, a nivel, vean, aquí yo les tengo verbos compuestos y de aquí destaco la perífrasis verbal. Eh, Esto me gustaría explicárselos porque bueno, a nivel, yo se los explicaba ya desde cuando estábamos viendo categorías gramaticales, que sí, una cosa es describir la categoría y las funciones que desempeña como categoría, pero ya una vez que se pasan estas al nivel oracional, ¿no? Al nivel enunciados, a nivel sintagmático, ¿no? Uno respecto de otro elemento, veremos que también tenemos en los verbos una presencia de verbos compuestos, ¿ok? Y bueno, estos me quiero explicarlos precisamente porque muchas veces causan confusión, ¿no? O sea, uno se los encuentra y no termina de entender cuál es el núcleo del verbo cuando hace un análisis oracional. Un ejemplo puede ser con aquellos que se forman con infinitivos, ¿no? Como en voy a ir al banco. Si nosotros armamos una oración como decir yo voy a ir al banco, ¿cuál es el núcleo del predicado ahí? Pues todo ese segmento que dice voy a ir, ¿no? Porque precisamente todo ese segmento una unidad en sí misma, que se denomina como una perífrasis verbal. Porque precisamente lo que hace es como dar un sentido o una unificación semántica en sí misma, que es una idea de desplazamiento, ¿no? Y que precisamente, bueno, esa es una construcción compuesta, pero pues vaya, sí hay un verbo que puede hacer esa idea de desplazamiento igual, que puede ser como iré, ¿no? Yo iré al banco, ¿no? Pero puedes utilizar un verbo compuesto, como en este caso una perífrasis verbal, y decir yo voy a ir al banco. Que en realidad a nivel eh, semántico, pues sí dicen cosas diferentes, y a nivel a lo mejor sintáctico, no del todo, pero precisamente es porque están ayudándose en una construcción que se denomina como perífrasis verbal. ¿Ok? Y bueno, ya una vez teniendo en cuenta estas especificaciones verbales, pues bueno, vamos a pasar ya de lleno a los tipos de modificación, que en este caso pues son tres, ¿no? Que son cuando son de complemento, cuando el predicado es de complemento directo, cuando el predicado es de complemento indirecto y cuando el predicado es de complemento circunstancial, ¿ok? Esas son como las tres modalidades principales. El primero, el complemento directo, tiene que ver... ¿Qué cosa es el complemento directo? Pues bueno, no es otra cosa más que cuando en el predicado, ¿sí? Cuando tenemos nuestro núcleo del predicado, que en este caso es un verbo, pues únicamente que exige un complemento que responde, muchos dicen, a la pregunta ¿qué? ¿No? Y bueno, en este caso pues tenemos que el núcleo de nuestro predicado pues es comer, porque el ejemplo que tenemos es Ángel come Doritos Nacho, ¿ok? En este ejemplo, pues bueno, el verbo que tenemos aquí, que es comer, pues se desempeña como núcleo del predicado y bajo la respuesta de qué, pues encontramos que responde Doritos Nacho. Por lo tanto, pues es un complemento directo, ¿no? ¿Qué come Ángel? Doritos Nacho, ¿ok? Igual, una forma, muchos lo dicen que es como una comprobación, yo digo que al final sí tiene que ver con un tema aparte, que tiene que ver precisamente con la actividad y la pasividad en los complementos directos, ¿ok? Que no es otra cosa que precisamente el establecimiento sintáctico de los sentidos, ¿ok? O el establecimiento de
elementos a nivel sintáctico que desempeñan en unas diferentes significaciones. Porque no es lo mismo decir tu hermano hizo la comida en un sentido de voz activa a decir en voz pasiva la comida fue hecha por tu hermano, ¿ok? Porque vean, en la voz activa, pues bueno, tenemos que ¿quién es el sujeto? ¿Y dónde está el predicado? Bueno, el predicado, pues bueno, aquí encontramos que el núcleo del predicado pues es el verbo hizo, ¿no? Entonces todo lo que esté del otro lado pues entenderíamos que es el sujeto. En este caso pues el segmento tu hermano, donde hermano es el núcleo del sujeto y tú es un modificador, en este caso directo, ¿no? Y bueno, tenemos entonces tu hermano hizo la comida. Una oración simple de complemento directo porque ¿qué hizo tu hermano? La comida. Por supuesto que es un complemento directo lo que tiene aquí, ¿ok? Y que por lo tanto, pues bueno, se da entendido que hermano está como, se entiende que trae un sentido de actividad porque es un ente que ejerce sobre alguien o sobre algo, por así decirlo, ¿no? Y que en la voz pasiva, pues este agente pues se vuelve el sujeto, ¿no? Porque pues ya es el primero que aparece en el segmento oracional y por lo tanto queda la comida fue hecha por tu hermano. Y entonces el que estaba precisamente desempeñándose como sujeto en la voz activa, en la voz pasiva pasa precisamente a denominarse como agente, ¿no? Porque el sujeto entendemos que ahora es la comida. ¿Ok? Eso dentro del apartado de lo complemento directo. Para hablar de complemento indirecto, bueno, es cuando en el predicado de nuestras oraciones encontramos que la acción del verbo ya no recae sobre una explicación directa, sino sobre algo más. En este caso, pues es por eso que responde a las preguntas ¿para qué o a quién? El ejemplo que tenemos aquí, pues bueno, compré dulces para mis alumnos, ¿ok? Y bueno, ¿para quién compré dulces? Para mis alumnos. ¿Ok? Es ahí la respuesta que responde a la pregunta que regularmente se establece con el complemento indirecto. ¿Ok? Igual lo que se dice es que ¿cómo compruebas un complemento indirecto? Pues precisamente porque tú no puedes pasarlo a voz pasiva. ¿Ok? No podemos decir para mis alumnos compré dulces. No. Porque veamos, un elemento principal para poder entender una voz pasiva es que utilices el elemento por, ¿ok? Si no utilizas el elemento por, no estamos hablando de pasividad, ¿no? Porque no puedes introducir a la gente. Por eso es que en los complementos indirectos no hay voz pasiva, ¿ok? Esa es la diferencia que se establece entre un complemento directo y un indirecto. Ahora, para cuando no hay o cuando no están presentes ninguno de estos casos es porque precisamente a lo mejor estamos hablando de un complemento que tiene que ver con las circunstancias o los contextos, ¿vale? Y que se denominan como complementos circunstanciales, donde pues tenemos la aparición o la presencia de 6 tipos diferentes, ¿vale? Dentro del primero pues tenemos los complementos circunstanciales de lugar, ¿vale? Que igual responde a la pregunta ¿dónde? ¿No? Y el ejemplo que tenemos aquí, pues bueno, es Mariana fue al centro. ¿A dónde fue Mariana? Al centro, ¿no? Completamente un complemento circunstancial del lugar. En el siguiente, que es el de tiempo, bueno, tenemos que es cuando responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Ok? El ejemplo que tenemos aquí es la tía Alicia llegó ayer. El verbo, el núcleo del predicado, pues está en el verbo llegó, ¿no? Que está complementado por otra cosa, bueno, por este caso, por un adverbio de tiempo que es ayer, ¿ok? Por lo tanto, pues se entiende que a nivel sintáctico ese complemento pues, es de carácter temporal, ¿ok? El siguiente tipo, pues bueno, son los complementos de finalidad, ¿no? Que responden a la pregunta ¿para qué? Y en este caso, pues bueno, el ejemplo que tenemos aquí es tomó un taxi para llegar temprano, ¿ok? Aquí hay que identificar o hay que darse cuenta que sí, ya habíamos revisado qué pasaba con las categorías gramaticales, ¿no? ¿Qué tipos de palabras son las que tenemos en las oraciones? Pero observemos que a nivel sintáctico ya estamos hablando de que las palabras, una vez que establecen una vinculación con otras, puede que desempeñen diferentes funciones. Porque vean, estamos hablando de un complemento que habla de una finalidad, pero que se construye a partir de ¿qué? Pues de categorías que aluden a lo mejor sí a cuestiones precisamente
A lo mejor no dan una finalidad en específico, pero sí a cuestiones temporales que aluden o que hacen entender cuestiones, en este caso, de finalidad, ¿no? Como para qué tomo un taxi, pues para llegar temprano, ¿no? Y aquí estamos precisamente ayudando la explicación utilizando un verbo en infinitivo y en este caso, un adverbio de, puede ser de tiempo o de modo, temprano, ¿no? El siguiente, el complemento circunstancial de modo, ¿ok? Que responde a la pregunta ¿cómo? ¿No? Y el ejemplo aquí que tenemos es cayó de rodillas. ¿Cómo cayó de rodillas? ¿Cuál es la persona que tenemos? Aquí vemos un ejemplo de una oración o un enunciado con un sujeto tácito, ¿no? Porque no estamos observando de forma escrita al sujeto, pero sí tenemos información suya. ¿A partir o a raíz de dónde? Pues del núcleo del predicado. En este caso, pues del verbo caer, que está conjugado en, que es primera persona y en singular, ¿ok? Por lo tanto es, él cayó o ella cayó de rodillas, ¿no? El siguiente complemento, pues es el complemento de causa, ¿no? Que responde a la pregunta ¿por qué? En este caso el ejemplo es, llegó más tarde por la lluvia, ¿ok? Igual lo mismo, en este segmento, en esta oración, pues tenemos ejemplo de un sujeto que es tácito o que es morfológico porque no aparece escrito, pero que igual tenemos la información de que es un singular en primera persona, ¿ok? Y es, bueno, en tercera persona, que es él o ella llegó más tarde por la lluvia. Y vean, en este caso sí, el complemento circunstancial está después de un elemento que llegó más tarde, que es un complemento directo, ¿ok? Pero es precisamente porque si nosotros decimos nada más, él o ella llegó por la lluvia, pues no se entiende el sentido de causa. Por lo tanto, se complementa esa idea a partir de un complemento directo. En este caso, llegó más tarde, ¿ok? Y bueno, ya por último, pues tenemos los complementos circunstanciales de instrumento, ¿ok? Que en este caso responden a la pregunta ¿con qué? Y el ejemplo que tenemos es, él firmó el papel con un lápiz, ¿ok? Igual lo mismo, el complemento circunstancial aparece ya después de un segmento directo, en este caso el papel, pero pues no se entiende el sentido de instrumento precisamente sin ese elemento, y pues en este caso pues el instrumento o el sentido del instrumento pues tiene que ver con pues un lápiz que pues bueno, estamos hablando de un segmento que es un sustantivo ayudado de un determinante en este caso, ¿vale? Y bueno, me parece que por esta sesión es lo que me interesa que ustedes revisen, ¿no? Igual, de nueva cuenta, ¿qué te aconsejo? Pues que le des una revisada al video, ¿no? Para que veas qué información fue la que se manejó para esta sesión, ¿vale? Yo sé que a lo mejor pudiera parecer bastante porque honestamente sí me preocupaba pues que fuera mucha la información y que fuera como poca la oportunidad para explicarlo como muy de forma puntual, pero bueno, ya saben que en la medida de lo posible, si hay algo que les cause duda o aclaración, pues pueden consultarme en la hora que tienen decisión conmigo. Y ya una vez que tengan a la mano la información, pues bueno, me ayudan a ingresar al apartado de archivos. La sesión pasada, no sé por qué el grupo no me dejaba subir el documento. Seguiré intentando de todas formas yo subir el material y si no, pues ya saben que me pueden mandar un correo para que yo les haga llegar ese documento, ¿ok? Y bueno, si no hay más por decir, pues bueno, yo les deseo muy feliz tarde y que estén muy bien. Hasta luego.